Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy quiero hablar sobre un tema que ya he tocado varias veces en mis videos anteriores y es la obsesión de las personas LGBT por los hombres heterosexuales. Hoy vamos a reaccionar de hecho a un video de un supuesto psicólogo youtuber que ofrece consejos a los hombres homosexuales de cómo llevarse a la cama a un heterosexual. Sin embargo, las técnicas que comparte son bastante oscuras. Prácticamente es un tutorial de cómo convertirte en un depredador sexual. Vamos a ver qué tiene que decir este nuevo gurú de la comunidad LGBT. No existen hombres heterosexuales que se sienten atraídos por otros hombres. Aún así, puede existir el caso de que ese hombre heterosexual al que quieres conquistar tenga dormidos tendencias homosexuales. Con estos pequeños consejos que te voy a dar, tú las despiertes y pueda darse el caso de que este hombre heterosexual te haga caso. Espero que ustedes sí entiendan la diferencia entre persuadir y manipular. Este individuo está dando consejos para manipular emocionalmente a los hombres heterosexuales y en última instancia llevar a cabo acciones que son completamente reprochables. Ustedes ya saben a qué me refiero. Vamos a analizar estos consejos uno por uno. Quizá yo estoy exagerando o estoy equivocado. Y bueno, pues el consejo número uno que te voy a dar es discreción. Este hombre nota que tú quieres algo más con él. Lo único que vas a hacer es asustarlo, pero que no se note que es un interés sexual o romántico. Ok, esta persona lo primero que dice es que hay que intentar sí o sí hacerse amigo de esa persona, de la víctima heterosexual. Eso parece inocente, pero la verdad es que esto va más allá de una mala orientación o consejos poco éticos. Esto es manipulación emocional. Adicional es coerción sexual. Esto es peligroso, inmoral y simplemente inaceptable. Es importante recordar que el consentimiento es fundamental en cualquier interacción sexual. Nadie debería sentirse presionado o manipulado para participar en algo en lo que no se tiene consentimiento del todo. Además, en muchos países esto es ilegal. Aparte de eso, hay que hablar del daño emocional y psicológico que extremadamente nos preocupa como consecuencia negativa para las personas heterosexuales. Cuando se ven manipulados de esta forma, cuando alguien se ve obligado a participar en actos sexuales que no consintió plenamente, wow, eso conlleva a un sinnúmero de sentimientos y conflictos internos. Primero, la persona puede sentir una profunda sensación de violación a su autonomía y de su propia integridad personal. Y aunque haya permitido ciertas cercanías por amistad, el hecho de que se aprovechen de su estado de embriaguez para iniciar un contacto físico, pues va en contra de su consentimiento consciente, terminando en que se sienten culpables o confusiones. El recuerdo de lo que sucedió puede generarles conflictos internos bastante graves porque la persona puede sentir que fue un objeto de manipulación y que su libertad fue lógicamente violada. Esto también puede conllevar a sentimientos de enojo, resentimientos por la traición de esa persona que lo manipuló. Al mismo tiempo, pues es lógico que se sienta avergonzada y de una u otra forma culpable por haber participado en algo que no deseaba realmente. Este tipo de conflictos internos y malestares emocionales pueden tener un impacto realmente devastador en una persona. Su salud mental se puede desequilibrar. Hablar con un terapeuta sería como lo más agradable o lo más preciso porque de verdad que se necesita ayuda para superar una situación de estas. Además, es importante recordar que estas cosas sí se pueden denunciar para que la persona que está haciendo esto reciba su castigo y evitar que otras personas caigan en el mismo cuento. Por ejemplo, en Colombia, la legislación condena el abuso y la manipulación emocional en todas las formas. El abuso sexual, la violación sexual, el acoso sexual. El abuso sexual se da si la persona heterosexual fue inducida a tener relaciones sexuales sin su consentimiento y libre y voluntario.
El acoso sexual, si la persona homosexual utilizó técnicas de manipulación emocional para obtener favores sexuales de la persona heterosexual. Esto se considera acoso sexual. Creo que es el artículo 209, sí, es el artículo 209 del Código Penal colombiano que avala esto. Y por último, pues la violación sexual, si se demuestra que la persona homosexual obligó o físicamente o emocionalmente al heterosexual a tener relaciones sexuales. Si la persona heterosexual estaba en estado de incapacidad para dar su consentimiento, por ejemplo, bajo los efectos de alucinógenos, alcohol. En algunos casos, si se establece que la persona homosexual abusó de la confianza depositada por esta persona heterosexual para tener beneficios sexuales, se puede considerar como abuso de confianza de acuerdo con el artículo 248 del Código Penal colombiano. Y pues yo sé que, aunque no existe un delito específico por manipulación emocional, en el Código Penal ciertos tipos de manipulaciones se consideran como un medio para cometer otros delitos, como el abuso sexual y la violación. Lo curioso es que este tipo se siente muy inteligente. Piensa que está dándole a la sociedad herramientas excepcionales y magníficas, y lo único que hace es fomentar el abuso y el acoso sexual. Esta persona luego sugiere invitar a beber alcohol a la persona heterosexual y aprovecharse del estado de embriaguez para avanzar en la relación física sin su consentimiento, o por lo menos no al 100%. Vamos a verlo para que no digan que es que yo estoy inventando cosas. Ok, Ángel, pero voy al grano. A mí lo que me interesa saber es cómo hacerle para meter a un hombre heterosexual en mi cama. Pero bueno, suponiendo que ya despertaste esas tendencias homosexuales, pues tú no vas a saberlo. Pero para saberlo es el último y siguiente consejo. Realmente es desagradable la forma en que esta persona dice con tanto orgullo que estas técnicas son las mejores para llevarte a la cama a alguien sin su consentimiento. Invítalo a una fiesta, invítalo a un bar, o invítalo a un antro, o mucho mejor, invítalo a tu casa. Involucren esta maravillosa sustancia llamada alcohol. Trata de que cuando esto suceda, tú y él ya estén con los efectos del alcohol. No seas tan obvio al momento de tú quererle demostrar que te gusta. Y así, sin avisar, trata de robarle un beso a ver qué hace. La primera vez que yo vi este video, se los juro, yo pensé que de alguna u otra forma mi computador se había metido a la Deep Web, porque esto es tan oscuro que se supone que YouTube debía haber bajado este video. En resumen, es crucial estar alerta y consciente de estos tipos de comportamientos. Debemos educarnos a nosotros mismos y a los demás sobre la importancia del consentimiento y cómo reconocer y detener la manipulación emocional y la coerción sexual por parte de estas personas. Pero déjenme saber ustedes qué piensan sobre todo esto. ¿Se justifica que utilicemos técnicas de manipulación y psicología oscura para tener un beneficio sexual sin importar los sentimientos, las emociones que esta otra persona puede enfrentar después de haber pasado lo que pasó? Gracias por ver el video y por unirte a esta importante conversación. Recuerda compartir este video para ayudar a generar conciencia sobre este tema crucial. Juntos podemos trabajar para crear un mundo donde todos sean tratados con respeto y dignidad. Chao, chao.